Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos qué podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, buscamos aprender y comprender la historia hablando sobre lo que pudo haber sido. En el canal de YouTube El Chico de la Historia, presentamos esta serie de podcasts que exploran la pregunta: ¿qué pasaría si soy Josh, escritor del canal e hijo de El Chico de la Historia? Si sigues el canal ya conoces a Lance, el Chico de la Historia. Para enriquecer el debate, invitamos a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo del Chico de la Historia, a unirse. Si deseas apoyarnos, encuéntranos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos a debatir lo que merece recordarse y lo que pudo ser. En el episodio de hoy hablamos de los gatos. Aunque ahora son mascotas, antes fueron clave en la historia. ¿Qué habría pasado si nunca se domesticaban? Sin más preámbulos, permíteme presentar al Chico de la Historia. Las rutas comerciales marítimas marcaron un hito clave en la historia humana. Los humanos ya usaban embarcaciones para poblar Oceanía hace unos 50.000 años. Realmente no fue sino hasta alrededor del siglo V a.C. que comenzaron a surgir rutas comerciales marítimas entre civilizaciones. Esas primeras rutas comerciales marítimas establecieron conexiones entre culturas. Transportaban mercancías a grandes distancias y crearon bases para la economía. Esto sigue siendo vital hoy, ya que el 90% de las mercancías del mundo se transportan por la industria naviera. Y aunque se tuvieron que desarrollar muchas tecnologías para impulsar el comercio marítimo humano, una innovación que surgió milenios antes resultó ser sorprendentemente clave. Esa innovación ya había jugado un papel central en uno de los desarrollos más importantes de la historia cultural humana, y todavía juega un papel central en el mundo de alta tecnología de las redes sociales. Me refiero, por supuesto, a uno de los eventos más importantes de la historia humana: la domesticación del Felis silvestris catus, el gato doméstico. Nuestra comprensión de la prehistoria evoluciona, pero se creía que Homo sapiens surgió en África hace 200.000 a 300.000 años. Pero durante la gran mayoría de ese tiempo, aproximadamente el 95% del tiempo que los humanos han pasado en la Tierra, los humanos fueron exclusivamente cazadores-recolectores, nómadas sin un hogar fijo. Fue durante este periodo cuando los humanos comenzaron un proceso que sería fundamental para el desarrollo de la raza humana. Empezamos a domesticar animales. El origen de los perros domesticados es debatido, pero la mayoría de los científicos coinciden en que fueron los primeros animales domesticados, hace hasta 40.000 años a partir de un lobo extinto, probablemente para cazar. Una teoría dice que lobos y humanos se domesticaron juntos y que las técnicas de caza cambiaron con la domesticación de perros. Fue una relación simbiótica que ayudó a ambas especies a prosperar. Hace unos 12.000 años inició el cambio más profundo en la cultura humana, la revolución neolítica. Tras cientos de miles de años como cazadores-recolectores, en pocos miles de años gran parte de la población mundial dejó el nomadismo y se estableció en asentamientos. Hay varias teorías sobre este cambio repentino, muchas ligadas al clima tras el retroceso de los glaciares al final de la última gran edad de hielo. En este periodo se domesticaron más animales: ovejas, cabras y después cerdos, caballos, burros, ganado, gallinas y camellos. Lo más importante es que en este periodo se domesticaron cultivos y se criaron cereales más aptos para la agricultura. Fue este cambio el que, aunque disminuyó la variedad de fuentes de alimento, permitió a las personas lograr excedentes de comida, lo que requirió almacenar el alimento sobrante. Y ahí es donde entra Felis silvestris catus. Cuando la gente empezó a almacenar grano, ese grano atrajo plagas, especialmente ratas y ratones. Las ratas y los ratones pueden ser devastadores para las reservas de comida. Un estudio de 1995 en Pakistán halló que 40 ratas consumen 185 kilogramos de arroz al año y contaminan 3 veces más de lo que comen. Y en presencia de comida, pueden ser increíblemente prolíficos. Solo una pareja de ratas puede producir hasta 10.000 crías en un solo año. Actualmente, ratones y ratas destruyen suficiente arroz en Asia para alimentar a 200 millones de personas y también propagan enfermedades. Los gatos son excelentes cazadores de ratones y ratas, y una especie se domesticó fácilmente. El gato salvaje del cercano oriente o africano es nativo del norte y este de África, el cercano oriente y la península arábiga.
Las investigaciones genéticas sugieren que la especie surgió hace entre 70.000 y 100.000 años, y aunque existen muchas especies de gatos salvajes, esta especie era única. Algo en sus variantes genéticas, alguna curiosidad innata los hacía más dispuestos a acercarse a los humanos, quienes los alentaban como un medio para controlar las plagas. Investigadores de la Universidad de Oxford hallaron 5 linajes matriarcales de donde provienen todos los gatos domésticos modernos. Esto muestra que los gatos de esta especie fueron reclutados en varias zonas y ya estaban listos para su función. Antes se creía que la domesticación comenzó en Egipto, pero nueva evidencia indica que fue en Mesopotamia. Tras ser domesticados ganaron popularidad. Parece que los gatos siguieron a las tribus mientras migraban por el mundo antiguo en general, a lo largo de África, Asia y Europa. Durante la Revolución Neolítica, los humanos llevaban gatos a donde se establecían, considerándolos una tecnología clave. En el evento más importante de la cultura humana, es difícil exagerar lo que esto significa. La Revolución Neolítica permitió por primera vez que las personas se establecieran. Esto eventualmente resultó en una mayor densidad de población, lo que luego dio lugar a estructuras políticas y finalmente a civilizaciones. Y así, en cierto sentido, se puede decir que los gatos fueron responsables del surgimiento de la civilización humana. En Egipto eran tan venerados que exportarlos era ilegal y matar a un gato se castigaba con la muerte desde el siglo V a.C. Los gatos fueron importantes en la mitología de varias culturas y en la literatura india, donde el gato con botas proviene de un cuento popular del siglo V a.C. Según la leyenda persa, un mago creó gatos para Rastán usando humo, fuego y 2 estrellas brillantes. Un gato que saluda es de buena suerte en Japón, asociado con el dios de la misericordia. Y un antiguo mito chino dice que los dioses enviaron a los gatos para supervisar el funcionamiento de la creación, pero eran demasiado aficionados a dormir como para hacer bien su trabajo. Pero la utilidad de los gatos aún no había alcanzado su punto máximo. Después de haber jugado un papel fundamental en el surgimiento de las civilizaciones humanas, desempeñarían otro papel crucial al conectar esas civilizaciones entre sí. Al estudiar el ADN antiguo de los gatos, los investigadores han podido determinar que las poblaciones de gatos tuvieron una segunda gran expansión. A partir del siglo V a.C., cuando se descubrió que los gatos de linaje egipcio se propagaron muy rápidamente por Eurasia y África, la implicación es sencilla. Tan pronto como las civilizaciones comenzaron a comerciar entre sí por mar, esos marineros empezaron a llevar gatos con ellos. Tener un gato en el barco es por la misma razón que se domesticaron originalmente. El control de plagas. Las ratas y los ratones pueden causar daños significativos, comiendo y contaminando los suministros del barco necesarios para alimentar a los marineros en viajes largos, dañando la carga e incluso destruyendo partes críticas del barco. Roen cuerdas, velas e incluso madera, lo cual es un gran problema en un barco de madera. Las ratas y los ratones incluso pueden dañar el cableado en barcos modernos. Los vikingos, famosos navegantes, llevaban ratas. En una tumba vikinga en el norte de Alemania hallaron un gato de linaje egipcio. Los vikingos, que recorrían grandes distancias y tenían gatos en su mitología, pudieron llevarlos a Inglaterra, Escocia y Europa Occidental. Los gatos estaban tan integrados al comercio mundial que se desconoce el origen de la palabra gato. No se puede saber por qué se ha compartido tanto entre culturas diferentes, haciendo de la palabra un clásico ejemplo de palabra viajera. Habiendo brindado su servicio esencial para facilitar otra evolución en la cultura humana, los gatos de barco siguen siendo una tradición hasta el día de hoy y algunos se han vuelto bastante famosos. Por ejemplo, Blackie, el gato del barco a bordo del HMS Príncipe de Gales, destacó al elegir a Winston Churchill como primer ministro en 1941. Blackie fue renombrada Churchill y sobrevivió al hundimiento del Príncipe de Gales. Chibli, el gato del barco Picton Castle, dio 5 vueltas al mundo antes de retirarse en Nueva Escocia en 2010. La triste historia de la señora Chippy, compañera de Henry McNeish en la fallida expedición ártica de Ernest Shackleton en 1914. Cuando el Endurance fue aplastado por el hielo, Shackleton ordenó matar al gato porque dudaba que sobreviviera al cruce. La decisión fue parte de lo que contribuyó a la breve rebelión de McNeish contra Shackleton. A pesar de la mala sangre, McNeish fue fundamental en el exitoso viaje en botes abiertos para buscar rescate. La tumba de McNeish en Nueva Zelanda tiene una estatua de su señora Chippy. El gato de barco más famoso fue Simón de la Fragata. El HMS Amethyst, quien no solo eliminó por sí solo una infestación de ratas bajo cubierta, sino que también sobrevivió a una grave herida causada por fuego de artillería china durante el incidente del Yangtze en 1949. Le dieron la medalla Deakin, conocida como la Cruz Victoria para animales, y lo ascendieron a gato marinero capaz. A pesar de su tradición de siglos de tener gatos en los barcos, la Marina Real Británica prohibió los gatos y otras mascotas en 1975. Y aún así, los gatos de barco siguen siendo muy populares en embarcaciones privadas y comerciales hoy en día.
En 2017, por ejemplo, Estados Unidos Today publicó una historia sobre la adopción de una gatita llamada Lilu como la nueva gata de barco a bordo de la goleta de mástil alto Lynx, una heredera digna de una orgullosa tradición. Hoy en día la mayoría de los gatos son mascotas y no se usan para cazar ratones. Esa tradición viene de la época romana, cuando usaban comadrejas domesticadas para atrapar ratas y los gatos eran mascotas valiosas. En algunos momentos de la historia, los gatos han enfrentado una gran discriminación. A veces eran asesinados en masa en diferentes épocas y lugares debido a su supuesta conexión con las brujas. A pesar de eso, los gatos siguen siendo muy populares hoy, como muestran las redes sociales. Aunque hay más hogares con perros, los que tienen gatos suelen tener más animales. Por eso, hoy hay muchos más gatos domésticos que perros como mascotas. Un merecido homenaje al papel poco valorado de Felis silvestris catis en la historia humana. Ahora viene la parte divertida, donde Brad Wagner y yo hablamos sobre qué pudo haber pasado si todo fuera distinto. A algunos de nosotros nos encantan los gatos, a otros no les gustan tanto. Algunos somos alérgicos a los gatos, incluyéndome a mí, pero aún así tengo 2 gatos. Pero este episodio realmente retrocede y habla sobre qué es lo que hace que los gatos sean importantes para los humanos. Y vamos a hacer la gran pregunta, que es, ¿qué pasaría con el mundo sin gatos? Un mundo sin gatos. Y como vimos en el episodio, hicieron algunas cosas importantes. Sorprendentemente, si investigas sobre los gatos, dicen que son el único animal domesticado que no hace nada por las personas. Dicen que los gatos se domesticaron solos, lo escuchas mucho. Eso significa que los humanos vieron a los perros y pensaron en usarlos, pero al ver a los gatos se preguntaron qué eran. No lo hicieron porque los gatos son solitarios y no obedecen instrucciones, como sabe cualquiera que tenga uno. Fue una relación simbiótica. Los gatos elegían dónde estar. Pero una de las afirmaciones en ese video es que no podríamos haber construido la civilización sin los gatos, porque los gatos controlaban la población de alimañas, que de otra manera se comerían la comida almacenada. Pero podría ser lo contrario. Lo ves en el Medio Oriente, la Media Luna Fértil y Europa, donde hay asentamientos permanentes. Hay gatos porque las personas los trajeron para controlar alimañas. Y sí, en lugar de eso, con las personas llegan ratas y basura, y luego los gatos. ¿Llevábamos a los gatos o ellos nos seguían? ¿Quién llegó primero? Sabemos que se puede tener una civilización sin gatos, como los aztecas que no tenían. Los aztecas solo habían domesticado pavos y perros. También domesticaron algunos perros. El segundo punto es la navegación, que es muy importante para la sociedad. Y esa es otra historia. En la era temprana, todos los barcos llevaban gatos, ya que las ratas eran muy destructivas para la navegación. Y eso no habría sido solo un gato vagando por ahí, así que claramente, los gatos eran importantes para la civilización. El propósito del video es importante. Los gatos son importantes para la civilización. Creo que es válido preguntar, ¿y si los gatos, siendo solitarios, simplemente dicen que no les interesa? Así como tu gato lo haría cualquier día de la semana, ¿verdad? Tu gato viene cuando no lo llamas. ¿Y si los gatos solo actuaran como si no les importara? ¿Cómo habría afectado eso a la civilización? Quizá habríamos mantenido asentamientos permanentes, aunque las alimañas seguirían siendo un problema. Pero ¿qué pasa si los primeros comerciantes, ya sabes, los fenicios, esos comerciantes tempranos que conectaron a los egipcios y a los griegos y todo eso, a través del Levante y todo eso, qué pasa si no están ahí? ¿Cómo serían esas civilizaciones? Esa es la pregunta más interesante, porque el comercio es clave para el crecimiento, intercambio y conocimiento entre civilizaciones. Sí, creo que eso nos lleva a una de las posibles, por así decirlo, ramas de la línea de tiempo. Y ciertamente habría surgido otra cosa o se habría criado algo para intentar ocupar ese lugar en particular. Tienes rat terriers, tienes varios perros que están diseñados para cazar, desde tejones hasta ratas y varios tipos de vida silvestre. Así que diría que una de las cosas más interesantes que vi fue que las comadrejas y los hurones a menudo se usaban para eso, pero aparentemente las comadrejas también huelen muy mal. Sí, supongo. No podían quitarles las glándulas como ahora a los hurones domésticos. Y los perros eran llevados en los barcos. Pero en realidad, la habilidad del gato para cazar y erradicar poblaciones enteras de plagas. No estoy seguro de que haya alguna otra especie que conozcamos que hubiera sido efectiva para los viajes por mar.
Y por supuesto, hemos estado criando perros durante mucho tiempo, pero incluso si criáramos perros para matar a las ratas que se metían en el granero, ¿eso aún sería efectivo para mantener un barco? Mientras que, ya sabes, los gatos de barco siempre han encajado bien, y simplemente parecen adaptarse muy bien a eso. Sí, yo diría que es así. Sería difícil argumentar que un perro, ya sabes, las especies de perros no son conocidas particularmente por su sentido del equilibrio y su capacidad para meterse en espacios extraordinariamente pequeños. Estoy seguro de que mi mamá o algún familiar ha visto a un cachorro arrastrarse detrás de la estufa y causar pánico. Es cierto que cuando tienes un depredador como el gato, básicamente toda su vida es buscar el lugar más alto en la habitación. Y voy a ir a buscarlo y voy a ir a ver qué está pasando. Y creo que tienes razón, los perros y los hurones no están necesariamente hechos para eso de la misma manera que los gatos. Quiero decir, claramente, ya sabes, otras civilizaciones descubrieron cómo almacenar comida. Es la navegación a gran escala. Esa es la que, para mí, parece que tal vez los gatos eran más necesarios. Y recuerda, Zip 3, hacías una trimina y luego solo te sentabas a observarla. La ponen en marcha y se van. Decimos que necesitaban un gato. El ratón hundió el barco, pero, por otro lado, cualquiera que tenga un gato sabe que un gato sería capaz de hundir un barco. Sí, ya sabes, si simplemente estaba teniendo un mal día. Así que encontré esto mucho más interesante. O bueno, no más interesante. También me encantarían los otros temas, pero este es un poco más desafiante de realmente, como descifrar. Los gatos son hoy la mascota más popular del mundo. Hay más gatos que perros, pero ¿por qué? ¿Qué hacen realmente los gatos por nosotros? Así que entiendes eso, y también ves ese conflicto en la literatura. Es como la idea de que los gatos son tan populares. Y los gatos, ya sabes, parte del video habla de cosas como cuánto encajan los gatos en la mitología, de Europa a Asia. ¿Por qué sería ese el caso? Si los gatos realmente no están haciendo algo por nosotros. Así que creo que, intuitivamente, hay algo más que los gatos están haciendo por nosotros. No es tan claro como lo que hacían los perros por nosotros entonces. Y es un poco difícil de precisar. Pero, quiero decir, Mahoma, ya sabes, no quería que la gente tuviera perros, pero amaba tanto a los gatos. Cuando el gato dormía, él cortó la manga de su abrigo para no despertarlo. Esa es una diferencia radical, porque en esta religión no se permiten perros, pero sí se aman los gatos. Sí, es un comentario gracioso aquí, pero seamos honestos, hay más videos de gatos que de perros en Internet. Aunque los perros son tontos, adorables y maravillosos, y los gatos también, pero los gatos simplemente hacen cosas. Tal vez por ser inesperado nos atraen tanto. Pero ciertamente, ya sabes, solo por el hecho de que los egipcios más o menos adoraban a los gatos como dioses, así como varias otras culturas. Sí, definitivamente hay algo especial en los gatos y eso dice algo sobre la humanidad. Sí, eso, o sea, eso no es un mito. Cuando dicen que los egipcios adoraban a los gatos. La ley decía que dañar a un gato podía ser castigado con la ejecución. Y eso es, ya sabes, eso es extraordinario, y es extraordinario para una civilización antigua. Así que, y, ya sabes, tal vez, los gatos son, ya sabes, la mascota perfecta. Estoy seguro de que hay muchos que odian a los gatos que probablemente no estén de acuerdo con eso, pero tal vez esa sea la idea. Es decir, ¿por qué? Bueno, todo lo demás que domesticamos, lo domesticamos porque queríamos comérnoslo, usarlo para arar o ayudarnos a cazar. Y no conozco a nadie que alguna vez lo haya poseído. Un gato caza y trae un ratón, pero no he sabido de alguien que tenga un gato que traiga suficiente comida como para ayudarte a sobrevivir el invierno ahí. Pero quizá los gatos sean simplemente la mascota perfecta. Tal vez solo se comportan de cierta manera. Y lo interesante sobre la domesticación de los gatos es, por supuesto, que son los más sociables. Quienes más toleraron la existencia humana terminan siendo. Terminé investigando mucho sobre cómo se domesticaron los gatos, y por supuesto creo que hablas un poco de eso en el episodio. Creemos que provino de un solo tipo de gato. Estos gatos salvajes africanos y de Medio Oriente. Parece que ha habido mucha cruza entre gatos salvajes de distintos lugares. Me pareció interesante que hablamos sobre si las civilizaciones pueden funcionar con o sin ellos. Los gatos, a pesar del Nuevo Mundo, los incas y los aztecas realmente nunca domesticaron a los gatos. Hay datos interesantes sobre los gatos en esas culturas, aunque no tenían los que luego fueron domésticos.
Hay imágenes de ellos con gatos, gatos con correa y otras cosas interesantes que existían. Nunca los domesticaron, pero quizá tuvieron algo similar a gatos mansos o domesticados. Sí, sí, lo hicieron. Los aztecas ricos tenían jaguares de manera diferente. Si mi gato fuera del tamaño de un jaguar, no sobreviviría la noche. Sé cuál sería la última cara que vería antes de ser su cena. Sí, lo es. Así que tal vez sea algo sobre la naturaleza del felino lo que atrae a la gente, ya sea por su apariencia o tal vez por su comportamiento. Los gatos, aunque parecidos a los humanos, son únicos entre los domesticados. Muchos animales domesticados, como los perros, no sobreviven en la naturaleza. Si los perros no pueden hacer eso de responder al llamado de la naturaleza, un perro domesticado podría vivir en los márgenes de la sociedad y comer de los botes de basura, pero no pueden volverse salvajes, a diferencia de la mayoría de los gatos domésticos. Una razón de tanta cruza entre especies como pasa con las gallinas es que sí ocurre mucho eso. Tienen miedo de que eso destruya esas razas originales de gallinas que viven en estado salvaje, las gallinas salvajes, porque se cruzan con las gallinas domésticas. Pero porque un gato realmente puede salir al mundo salvaje y aún así cruzarse con un gato salvaje del cercano oriente. Por eso están más cerca de la naturaleza que otras especies domesticadas, lo que sugiere que se domesticaron solos. Quiero decir, una de las razones por las que no tenemos gatos de todos los tamaños como tenemos perros es porque no nos hemos molestado en intentarlo. Ya sabes, es como, oh, queremos criar ese perro para que sea grande, para que pueda sujetar al oso mientras lo apuñalamos. Y queremos criar ese perro para que sea pequeño y persiga a la rata por el agujero. Y los gatos simplemente son como, bueno, de todas formas no van a seguir instrucciones. Si crío un gato grande, no va a jalar mi arado, me va a comer, ¿verdad? Entonces, Retomando lo que dijiste, Lance, los gatos como la mascota perfecta. De hecho, si lo pregunto, creo que tiene razón en eso. ¿Qué otro animalito puedes dejar en casa por un par de días seguidos? Solo asegúrate de dejarle comida y la tapa del inodoro abierta. Él se las arreglará solo. En comparación con un perro, oh, Dios, si tienes un gato de granero, sí, si no cuidas al perro, no puedes dejarlo solo ni un día. Vas a hacer popó y destruir tus cosas en casa. Los gatos también lo hacen, pero suelen saber dónde, aunque también pueden ser destructivos. Sé que el gato de Josh se comería la casa si pudiera. Pero, o sea, tienes razón, digo, ¿qué otra cosa puede hacerlo? Así que como mascota, realmente es algo que se adapta tanto al entorno humano que puede vivir en él. es bastante reciente que hablemos siquiera de tener un gato que sea puramente una mascota en general. Quiero decir, muchas veces tenías a tus gatos en tu granja o en tu rancho o lo que sea, y todavía hoy en día la gente hace eso. No hacen nada, el gato solo vive ahí, lo acarician si se acerca, el gato se alimenta solo, ellos no le dan de comer. La mayoría de las granjas que conozco quieren gatos, pero suelen ser salvajes. Es complicado. A veces se acercan y se frotan, pero en general viven su vida y a veces ni los alimentan. Sí, en el video decimos que los romanos tenían gatos muy apreciados y usaban comadrejas para cazar. Así que no creo que el gato como mascota sea algo nuevo. Pero tienes razón, y hasta cierto punto, los gatos quizás sean más animales de trabajo hoy en día que los perros, y que ya no hay tantos perros que todavía se usen para arrear ovejas. Ya no hay tantos pastores. Pero hay gatos. Millones de gatos en todo el mundo que viven en las granjas y están ahí porque los matan. Al hablar de civilización creo que es difícil asegurarlo. Decimos que la civilización no existiría igual sin los gatos, o que todo habría sido más difícil. Pero sin los gatos, quiero decir, no hay nada. Como dijiste, no hay nada más que sea tan efectivo cazando. Y quiero decir, los gatos simplemente nacen para eso. Y una de las razones por las que creo que no tuvimos que, ya sabes, criar selectivamente a los gatos. Todo eso es porque simplemente eran tan buenos en lo que hacían. No tienes que entrenar a un gato para cazar ratones. Hoy en día no es necesario. Si tienes un gato en casa, probablemente atrapará un ratón si lo ve. Sí, incluso los gatos domésticos gordos y bien alimentados sin garras mantienen su instinto de caza. Y por eso están adaptados exactamente a lo que necesitamos que hagan. O sea, pero cuando hablamos, dijiste, tú, los aztecas no tenían gatos, pero en la media luna fértil, de donde vienen los gatos,
posiblemente en Babilonia. Al principio pensaban que probablemente fueron domesticados en Egipto, pero ahora creen que probablemente se domesticaron más al norte y al este de ahí. Pero si no tienes gatos y estos no entran a cazar tus alimañas, ¿puedes crear una sociedad tan grande? La civilización puede crecer rápido, crece más lento o solo se agrupa en poblaciones pequeñas. Y si es cierto, ¿cuánto cambia la civilización? Gatos en China también, pero muchas zonas de África no tenían gatos salvajes, solo transitorios, y los Khoisan no tienen gatos como mascotas. ¿Habría limitado el crecimiento de la civilización? ¿O habría ralentizado el crecimiento de la civilización? ¿O habría ralentizado la conexión entre civilizaciones? ¿Y qué tan radicalmente podría eso cambiar el mundo que tenemos hoy? O sea, estas ciudades estarían más en riesgo de que, por ejemplo, las ratas destruyeran grandes cantidades de grano. En muchas ciudades parece que si las abandonáramos, podría ser simplemente que tengas un par de temporadas de mala cosecha, o que simplemente una parte de las cosechas se destruya una vez que están afuera. No puedes vivir en una ciudad sin reservas de comida. Además, ahora dependemos menos de los gatos para proteger el grano. Contamos con elevadores de grano y equipos para mantener las ratas lejos de nuestra comida. Aunque ninguno de ellos es perfecto, pero sigue siendo cuestión de... Ya sabes, estos gatos estaban resolviendo un problema que quizá ni siquiera nos dábamos cuenta que teníamos todavía. Quiero decir, los gatos estaban literalmente... Empezamos a almacenar grano, eso atrae a las ratas, eso atrae a los gatos. Y eso realmente pudo haber permitido esencialmente que estas civilizaciones crecieran sin que siquiera se dieran cuenta de lo vitales que eran esos gatos. Ojo, sí notaban que era bueno que el gato matara a las ratas. Nadie se quejaba, pero tampoco pensaban en crear una mejor trampa para ratones o proteger la comida, lo cual podría ser un problema de ingeniería. Eso pudo haber sido un reto de muchas maneras. Hemos lidiado con el control de plagas durante toda la historia de la humanidad, al menos, incluso probablemente antes de que empezáramos a vivir en ciudades. Bueno, probablemente también comían de nuestros botes de basura, pero me refiero a que simplemente trajimos comida lista para un gato. Es interesante que algo sea un cazador tan dedicado. Podría ser tan flojo que diga, tomaré esta comida porque es fácil y los gatos se encajan. Así que en el video, de alguna manera argumento que domesticar gatos no fue necesariamente una tecnología para hacer crecer civilizaciones. Y probablemente esa sea una forma extraña de verlo. Tienes razón. Probablemente por mucho tiempo en esa parte de la investigación. Cada vez más investigaciones muestran ahora que tal vez vivieron junto a los gatos sin realmente domesticarlos durante quizá 1000 años. Que no fue tanto que domesticamos a los gatos como una tecnología. Simplemente fue cuestión de suerte que en el lugar donde crecían las civilizaciones resultó que estaba esta criatura ahí. Eso te permitía hacer eso. Pero de cualquier manera quiero decir, el gato, si los gatos simplemente hubieran dicho, no me voy a acercar a la gente. Hoy en día hay gatos que no lo hacen. Tengo gatos que pasan todo el tiempo debajo de la cama. Strudel anda por aquí en algún lado. Ella siempre se pregunta si hoy será el día en que me la voy a comer. Es muy cautelosa con su contacto con cualquiera. ¿Qué hubiera pasado si todos los gatos hubieran sido así? ¿Habría avanzado la civilización o seguiríamos siendo cazadores y recolectores? ¿Los aztecas habrían llegado a Europa y hallado cavernícolas? ¿Seguirían siendo grupos aburridos, con menos de 100 personas, o las ratas acabarían su comida? Sí, creo que el papel que juega el gato permite el desarrollo de la civilización humana, al menos al ritmo que realmente observamos que ocurrió de otra manera. Sí, creo que cada vez que no puedes controlar las plagas, las grandes áreas urbanas se convierten en un caldo de cultivo para enfermedades, alimañas y por lo general resultan no ser lugares particularmente agradables. Exacto, no solo son las ratas, también las enfermedades que traen. Sí, y ciertamente hay suficientes ejemplos del Papa declarando que los gatos están poseídos por el espíritu de Satanás y por eso debemos hacer un pogromo contra todos los gatos. Sí, durante 1240, que si no me equivoco, probablemente hubo al menos una o dos olas menores de peste ocurriendo. Sí, eliminar gatos facilitó la propagación de la peste, lo cual es cierto. La enfermedad causó muchas muertes. Es más difícil ver dónde está el valor, pero claramente está ahí. Por eso es difícil decir dónde estaríamos hoy si el gato no hubiera existido.
Es una pregunta interesante. Todos saben que las momias temen a los gatos, por eso los egipcios los domesticaron. Debes tener gatos para alejar a las momias. Esto aplica en cualquier lugar. Aunque Egipto es famoso por ellas, había momias en todo el mundo, y nosotros también nos deshidratábamos. En todo el mundo hay momias. Nunca sabes cuándo despertarán, así que hay que asustarlas con un gato. ¿Eso era un mito antes de la película de Brendan Fraser? No recuerdo gatos en las viejas películas de la momia. Quizás sí. Yo tampoco lo recuerdo. No recuerdo que eso pasara en La momia con Boris Karloff. Ahora, si cambiamos un poco de tema, también podemos hablar sobre el gato y lo que el gato aporta al desarrollo del arte, la literatura y el entretenimiento. Por supuesto, el video típico de Internet que involucra gatos, pero hay muchas obras de arte que se centran en los gatos. Sin duda, hay muchísimas historias. Al menos un musical exitoso de Broadway. Posiblemente varios. Hasta donde sé, Perros no ha estado en Broadway tanto tiempo como Gatos. Y también es interesante, creo que a los gatos los damos por sentado. Es algo tan común que quizás no entendemos lo único que realmente es, porque está tan arraigado en nuestro estilo de vida. Tenemos gatos, nuestros amigos tienen gatos, todos tienen gatos. Porque al ver historias de gatos famosos, siempre son solo la mascota de alguien o algo gracioso, pero no hay historias propias de gatos. Que te sacó de un edificio en llamas o te ayudó a salir adelante en la nieve. O, ya sabes, el perro del que hablamos hace un par de semanas, que simplemente atrapó un antílope y lo arrastró de regreso al campamento. Nuestros gatos nunca fueron tan grandes para eso. Sí, nunca tienes un gato que vaya atrás, que persigues, un alce o algo así. Sí, nunca tienes un gato que vaya a hacer algo así. Los gatos heroicos realmente no existen. Nunca salvaron al bebé del incendio. Hay videos en internet de gatos persiguiendo osos y perros. Pero quiero decir, es diferente, es completamente diferente. Cuando hablamos de perros héroes, nos referimos a perros que rescatan personas entre escombros o ayudan a ciegos a cruzar la calle. Imagina intentar tener un gato de asistencia. Cuando alguien los tiene, es para estar más tranquilos o algo parecido. La CIA trató de entrenar un gato y enseguida se metió al tráfico y lo atropellaron. Sí, esa también fue una historia interesante. Intentaron que un gato callejero rondara la base de la KGB y enseguida lo atropelló un auto. Lo atropelló un auto. Sí, o sea, simplemente no, ya sabes, simplemente no se comportan. Y entonces, ya sabes, su heroísmo es completamente diferente al heroísmo de cualquier otro animal. Y, ya sabes, generalmente no teníamos gatos para comer. Todo lo demás que teníamos, tú sabes. Los bueyes podían jalar el arado, pero en un mal invierno también podían ser la cena, ¿verdad? Eso no era algo que hiciéramos con los gatos. Quiero decir, eso incluso era cierto con los perros en lugares extremadamente duros. Hicimos ese episodio sobre encontrando el continente perdido y no sé si hablamos mucho de eso en el video en sí. En el extremo norte, como los aleutas y nativos americanos, esos perros eran tan importantes que jalaban trineos. O sea, así es literalmente como cazaban, como vivían, y aún así, si tenían un perro débil, si tenían un perro que no estaba haciendo su parte, simplemente se lo comían. Eran muy prácticos al respecto. Sí, y ya sabes, pero si llevas un gato contigo, no es probable que hagas eso. Me pregunto, o sea, si fuéramos al espacio, ¿llevaríamos primero perros? ¿Llevaríamos primero gatos? Definitivamente llevaremos ratas, queremos hacerlo. Va a ser muy difícil hacer algo lo suficientemente grande para llevar personas que no tengan ratas. Probablemente necesites gatos. Pero, ¿cómo mantienes sano a un perro en un viaje espacial largo? Por eso hay un gato en Alien, ¿verdad? Se entiende totalmente. 2 tripulaciones sobreviven a todo, y una de ellas es el gato. Una de ellas es el gato, y esa podría ser parte de la razón por la que un perro, al final, es una carga para tus recursos. Y eso era cierto cuando hablamos de esos nativos árticos. Si el perro no está cumpliendo con su función, entonces no puedes estar alimentándolo. Pero el gato no siempre ha necesitado que lo alimentes. Durante gran parte de la historia humana eso no era necesario.
Y entonces los gatos también, o sea, los gatos son mucho más pequeños y probablemente tienen menos sentido como algo que vayas a comer, aunque supongo comemos pollos, que son, sí. Y estoy seguro de que hay muchas historias en el mundo donde la gente comió gatos cuando estaban muriéndose de hambre o algo así. Pero es muy diferente a casi cualquier otro animal domesticado. No los veíamos de forma práctica, más bien como familia. ¿Qué provoca eso? Incluso lo dice en la sociedad moderna. ¿Cómo era el plan original de los simios? Como murieron todos los perros y gatos, hicimos mascotas a los simios. Seguimos usando referencias de cultura pop, lo que excluirá a Brad de la conversación. Era una película, Brad, eso era. ¿Qué? Quiero decir, hay una razón. Una película sobre simios, ¿estás loco? Invertimos tiempo, dinero y pensamientos en algún tipo de papel. Y quizá un papel clave en la salud mental, conductual, la felicidad y el vínculo familiar. Quiero decir, el papel de las mascotas tiene que ser lo suficientemente significativo, que personas que de otra manera tienen pocos recursos, aún así encuentran la manera de conseguir recursos para cuidar gatos. Eso prueba que ofrecen algo. No me gusta. Mis gatos no. No obtengo ingresos por mis gatos. Definitivamente tampoco están agregando valor a mi hogar. En cuanto a mí, yo no, o un tren. Si lo hiciera, no creo que ninguno de ellos. Ninguno de mis gatos ha matado una rata que yo sepa. Yo nunca lo he visto. Solía tener un gato que cazaba los grillos, lo cual era útil en el sótano, pero no era como un peligro para nuestra supervivencia. Y aún así, por alguna razón, quiero decir porque los amo, porque su atención significa algo para mí, porque nuestra casa es más feliz con los gatos aquí. ¿Cómo sería diferente la sociedad si no tuviéramos eso? Es una buena pregunta, porque si vamos a una estación espacial o a otro planeta, ¿llevaríamos primero a las mascotas o implicaría demasiados recursos? Y luego, ya sabes, ¿vamos a sobrevivir sin eso? Quiero decir, ¿hay algo que sea fundamental para la humanidad tener esa compañía? Sí, me voy a desviar un poco aquí y me voy a subir a mi tribuna. Y eso es, necesito explicar. Claritin viene en la botella económica. Específicamente porque mis amigos que aman a sus gatos y perros quieren compartir a sus gatos y perros y esa alegría y amor. Y por cierto, en realidad lo aprecio muchísimo. Sin embargo, después de varias rondas de Flones, Claritin y varios otros antihistamínicos, puedo decir que esa es en realidad una de las complejidades que los gatos han traído a la sociedad. La razón por la que quiero subirme un poco al estrado es porque creo que hay muchas cosas sobre las alergias que no se entienden completamente. Por ejemplo, existe un mito llamado gato hipoalergénico, así como perros hipoalergénicos. Para ser justos, esos no existen. Hay especies que tienen menos de la proteína específica que causa la reacción alérgica, pero un gato sin pelo no es hipoalergénico. Estás recibiendo la misma cantidad o al menos casi la misma cantidad de alérgeno de cualquier gato en cualquier día. Así que la buena noticia es que, al menos para mí, no es incapacitante. Se me tapa la nariz, los ojos se me ponen un poco rojos, pero es un poco de incomodidad. Esa es una de las pruebas que los gatos le han traído a la humanidad. Muchos, como yo, tenemos varias alergias y somos muy alérgicos a los gatos. No puedo. Si mi gato intenta, si se me acerca a la cara o algo así, quiero decir, mis labios se hinchan solo por acercarme a ellos. Si me arañan esas ronchas, aunque sea un poco, me cuesta mucho lidiar con ellas. Y aún así, aquí estoy, con una receta y un antihistamínico, además de que tomo un Claritin todos los días. Y aún así, sigo aguantando a estos animales a pesar de todo, y eso es porque los amo y hay mucha gente como yo. ¿Qué hace un gato por ti? ¿Qué es tan importante que hace que valga la pena hacerlo? Solíamos tener una gata que simplemente adoraba a Brad. ¿Recuerdas? Cada vez que él venía a la casa, ella simplemente se acercaba y se tiraba a tus pies. Era una gata distante, así que no lo sé. Siempre he notado que los gatos detectan rápido a las personas alérgicas y se acercan enseguida. Voy a confirmar esa teoría. Ya es un hecho demostrado. Deberíamos invitar a Jackson Galaxy al programa para que nos explique algunas cosas. La sociedad sería muy distinta sin gatos, y siendo honesto,
Mencionamos cosas como hurones o comadrejas o mangostas, que son otros tipos de animales que han usado para intentar lidiar con las plagas. Perros también. Sí, perros también. Sí, esas cosas también son mascotas. O sea, la gente tiene hurones como mascotas y no sé cuántas comadrejas hay como mascotas, pero la gente siempre ha tenido armiños y cosas así. En la Edad Media habríamos buscado otra forma de llenar ese vacío. Creo que esto no solo habla del vacío de las plagas, sino esta idea de tener una mascota, algo que amamos. Y quiero decir, creo que eso probablemente habría sido llenado por otra cosa si no hubiera gatos disponibles. Y quiero decir, aún así, encuentras personas que quieren, o sea, caray, quieren tener ocelotes como mascotas y cosas así. O sea, siempre habrá alguien que quiera mascotas exóticas. Siempre habrá quien quiera convertir en mascota algo que no debe serlo. Pero en algún momento, ya sabes, los lobos eran algo que no debía ser una mascota, y alguien los hizo mascotas. Y ahora, ¿ves? Tenemos chihuahuas, así que Para gran vergüenza de los chihuahuas. Sí, Chihuahuas de todos los tamaños también. Sí, mi papá tenía un perro de 1,5 kilos, así es. Ese pequeñito era pura oreja. Había más oreja que perro. ese era un animalito ridículo. Es un poco tonto pensar en ese enano miniatura de 1,5 kilos. Era un chihuahua taza de té, ya que el miniatura no es tan pequeño. Sí, bueno, Es una talla más pequeña. perdió todos sus dientes. Criamos perros por mucho tiempo. Ahora hay razas de gatos y un mundo de aficionados a ellos, lo cual me parece interesante. Las razas de gatos no difieren mucho genéticamente. Los criamos y su comportamiento es idéntico. Sí, todo es cuestión de estética, desde el esfinge hasta el bombay, pasando por el persa de cara plana. No solo son de la misma especie, también son iguales genética y conductualmente. Criamos perros como los Rat Terrier para cazar ratas, como mencionamos antes. Caray, creo que los caniches fueron criados para cazar osos, aunque no estoy seguro. Parecían sacados de una caricatura de Larry Larson sobre caniches en el Serengeti. Como, ¿cómo conseguimos estos? Pero sí, Me pregunto cuánto ha cambiado un caniche como cuando hicimos el episodio de San Bernardo. en el siglo XIX eran muy diferentes a los actuales. Sí, tenemos caricaturas y pinturas de estos perros grandes y peludos, pero así no lucían los San Bernardo que rescataban personas. Ahora fijamos estándares de raza para uniformar la apariencia. Esto también ocurrió con los gatos. No sé si alguien está intentando criar una raza de gatos miniatura o una raza de gatos grandes, pero bueno, a la gente sí le gustan los gatos. Sí, bueno, y también está, ¿cómo se llama? El Maine Coon. Es un gato enorme. A la gente sí le gusta. Encontré algo interesante y aunque no está muy relacionado, parece que estudios genéticos indican que el Maine Coon está vinculado con... Creen que el Maine Coon es como el gato del bosque noruego y los gatos que trajeron los vikingos. Y de hecho la mayoría de los gatos en Norteamérica tienen genética de ADN. Gatos que los vikingos trajeron y dejaron aquí brevemente, esencialmente vinieron con ellos. Creo que hay evidencia de esto. ¡Wow! Sí, porque la historia con los Maine Coons es esa. Había un gato que estaba en el barco de este tipo. Y cuando el barco llegaba cada año, el gato iba, tenía un montón de gatitos y luego volvía al barco. Así es como funcionan todos los marineros. ¿No es así como funcionaba eso? Probablemente así es como siempre han funcionado los gatos. Sí, lo son. Y el gato del bosque noruego es interesante porque realmente muestra, o sea, estas cosas eran el gato salvaje del cercano oriente. Y ahora todo eso se llama el gato salvaje del Medio Oriente. Creen que antes se pensaba que eran varias especies, pero en realidad es solo una que vivía en el norte de África y el cercano oriente. Podrías criar una versión que viva, ya que los gatos del bosque viven afuera, incluso sobre el círculo polar ártico. Aparentemente proviene del mismo gato que vivía en el Pacífico. Eso es increíblemente adaptable. ¿Cómo son? Sí, pero digo, si piensas en quiénes eran los vikingos, el hecho de que tuvieran gatos en sus barcos y estuvieran esparciendo eso, digo, debía estar haciendo algo importante para él. Y es otro caso de vikingos. Consideraban a los gatos muy importantes. Creo que eran los vikingos, que cuando te casabas te regalaban un gatito. O sea, los gatos eran vitales para el hogar vikingo. Y eso demuestra lo importantes que eran. O sea, eso era cierto en muchas culturas. Así que imaginar un mundo sin gatos es realmente bastante difícil.
Creo que probablemente la civilización existiría, pero caray, ¿valdría la pena existir? ¿Vale la pena vivir sin gatos? O ciertamente sería diferente. Si fuéramos una sociedad menos feliz, seríamos una sociedad menos feliz sin gatos. ¿Y qué significaría eso si fuéramos una sociedad menos feliz si pudiéramos regresar a... Porque creo que perdí el hilo hace mucho tiempo, pero estaba hablando sobre los gatos y el comercio marítimo temprano, que creo que es muy, muy importante. Porque el intercambio de cultura, el intercambio significaba muchas cosas, incluyendo también el intercambio de enfermedades. Pero la génesis de nuestros sistemas modernos de escritura vino de los comerciantes marítimos, ¿verdad? Se llama alfabeto fonético porque lo crearon los fenicios. El alfabeto protosemítico original era comercial. Por eso, al viajar entre pueblos, se creó un sistema de escritura adaptable a otros idiomas, originando un sistema fonético que evolucionó en un alfabeto aún ampliamente usado hoy. China y Japón aún usan símbolos. Así que si te imaginas, ¿a dónde habría llegado la sociedad si no hubiéramos inventado un alfabeto y habríamos inventado un alfabeto? Sin el comercio marítimo, compartiendo las culturas, y podríamos haber tenido ese comercio marítimo. Podrían haber existido los fenicios si no hubieran tenido gatos en sus barcos. De hecho, hay algunas tecnologías ingeniosas que existen simplemente porque compartíamos tecnologías entre culturas. Y eso nos dice que quién sabe cómo habríamos sido, qué tipo de ciencia, filosofía y pensamiento se habrían perdido si no hubiéramos desarrollado esa capacidad de compartir entre culturas y luego poder escribir los idiomas entre culturas. Imagínate un mundo sin alfabeto. Un mundo sin gatos podría ser un mundo que nunca desarrolló un alfabeto. Sí, supongo que también hay comercio terrestre, pero tienes razón, el comercio marítimo era distinto. Tenías razón, no era solo tener algo para escribir, sino comunicarse entre pueblos, lo que hace la diferencia. Y dime, o sea, realmente es una pregunta válida. ¿Sin gatos habría algo que pudiera haberlos reemplazado en un barco? Y no sé qué tan bueno sería un comadreja para eso. Sí, o sea, hemos escuchado de otros usos para proteger tu granero. Pero quiero decir, no parece que haya habido otra cosa que se llevara en los barcos para controlar las ratas aparte de los gatos. No, Al menos no que yo sepa. no vi nada que los hubiera reemplazado. Y bueno, creo que parte de la pregunta y parte de la pregunta sobre la civilización en general termina siendo si el costo lo vale. Así que mientras estés ganando suficiente dinero viajando, o enfrentas los riesgos de comerciar con otros o que tu barco se hunda, o te enfrentas a las incomodidades y problemas de vivir en una sociedad urbana, aunque eso implica menos control sobre algunas cosas. Si los gatos desaparecen, eso aumentará tu costo o riesgo. La pregunta es si eso aumenta lo suficiente para que no valga la pena. Y honestamente con el envío realmente parece que podríamos estar ahí porque ya es muy peligroso. Pero si estás diciendo que no puedes proteger tus reservas de comida, ¿qué tan lejos puedes viajar? Ustedes, ratas, también comerán sus cuerdas y todo lo necesario para que el barco funcione. Y no puedes mantenerlas fuera del barco. Quiero decir, simplemente no puedes hacerlo bien. Quiero decir, no lo sé. O sea, creo que algunos barcos hoy en día todavía tienen gatos a bordo. Creo que muchos de los barcos antiguos, ya sabes, los barcos de vela, cualquier barco con aparejos probablemente tenga un gato. No sé si los grandes portacontenedores o la mayoría de barcos de la marina aún tienen gatos. Ya encontramos métodos para controlar plagas, pero me refiero a hacerlo sin gatos. Literalmente estamos pasando la vida tratando de inventar una mejor trampa para ratones, porque no sé si alguien alguna vez ha inventado una mejor trampa para ratones que un gato. Construyes grandes portacontenedores si no haces pequeños barcos mercantes, esos carritos o lo que sean. Es una pregunta válida. Este podría ser el momento en que los gatos son más importantes, ya que antes hablamos sobre su valor y cómo sería todo sin ellos. Todavía creo que de alguna manera imaginamos la idea de que la civilización y la sociedad podrían existir. Pero hablando específicamente del transporte marítimo, eventualmente criarías una comadreja que pueda hacer todo lo que hace un gato, o incluso entonces sería solo una sombra de lo que es un gato. Sí, supongo que sí. Solo tendríamos gatos con otro nombre. Descubrimos que podemos criar perros para casi cualquier cosa, ya que tienen instinto de caza. Así que, tal vez... Pero, o sea, ¿en qué momento solo estás consiguiendo otra cosa para llenar ese mismo nicho? Lo que de nuevo muestra cuán necesarios y cuán importantes eran los gatos.
O sea, una de las cosas que se puede decir sobre, por ejemplo, las culturas americanas, las culturas del Nuevo Mundo, es que ninguna de ellas era marinera, tenían culturas complejas, tenían comercio complejo. Hasta donde sabemos, ninguna tenía sistema de escritura, salvo quizá el quipú. Eso no es cierto porque existía la escritura maya. Oh, sí, los mayas sí tenían. No estoy seguro si probablemente hay debate sobre si realmente constituye escritura, entre comillas, pero sí definitivamente tenían algo. La falta de gatos fue una razón para que los americanos no hicieran comercio marítimo, y por eso llegaron primero los barcos europeos a América y no al revés. Y sí lo eran. Había barcos en el Caribe, pero creo que los nativos aún usaban principalmente canoas. Quiero decir, no creo que nunca alcanzaran una complejidad que pudiera haber rivalizado. Las culturas polinesias viajaron grandes distancias en barcos, pero dudo que llevaran gatos o que estos viajaran. Las culturas polinesias tienen gatos. No sé. No tenían gatos. Sé que los gatos que trajeron los europeos dañaron a las aves y otras especies al soltarlos, pero las ratas también lo hicieron. Por otro lado, también, algunos de esos en realidad causaron una enorme cantidad de daño. Sí, según recuerdo, uno de los villanos que supuestamente resultó en la extinción del dodo fueron los gatos salvajes. Aunque las ratas luego retrocedieron, Más para los dodos por comerse los huevos. El chochín de Isla Stevens, creo que un gato lo extinguió. Eran las islas algo, ¿verdad? Literalmente, un solo gato cazó a toda esta especie. El encargado del faro llevó un gato que cazó a la especie hasta extinguirla. Solo uno, y él estaba orgulloso. Bueno, y eso es ese sigue siendo un argumento sobre los gatos hoy en día, que hay una compensación ahí también, que causan daño a los ecosistemas y cosas así. El hecho de que un gato pueda vivir sin una persona significa que tenemos estas poblaciones ferales de gatos y pueden propagar enfermedades. Y ciertamente pueden causar un daño severo a las aves en el ecosistema. Y en ese sentido, un mundo sin gatos también sería diferente. Es difícil decir al 100% si eso significaría. Las aves están mejor porque existen otras amenazas. Los roedores pueden amenazar a las aves. Sí, es una amenaza significativa. Hay algunos lugares donde necesitas un equilibrio de esas poblaciones. Las ratas están matando a todas las aves, y si necesitas que los gatos matan más ratas que aves. Sí, es cierto. Y podría haber especies, especialmente especies de aves, que serían más prolíficas si no hubiera gatos domésticos, si no hubiera gatos en la naturaleza. Creo que hay mucha discusión sobre el daño que los gatos pueden causar. Incluso tu gato doméstico común podría estar haciendo durante el día. Creo que descubren que deambulan más cuando les ponen rastreadores, que deambulan más de lo que uno suele pensar, y que matan más de lo que uno suele pensar. Eso cambia. A lo largo de la historia, con miles de millones de gatos, es algo significativo. Hablaríamos de un rango que iría desde el norte de África hasta Asia, en lugar de un rango que abarque todo el mundo. O sea, prácticamente va a todos lados donde hay civilización con gatos, ¿no? Hemos proporcionado, ya sabes, la civilización humana sigue proporcionando un muy buen lugar para que vivan los gatos ferales. Eso es interesante. Al hablar de contrafactuales, ¿las poblaciones de gatos ferales han cambiado? No lo sé. Cualquier cosa que este chochín isleño hiciera habría cambiado el universo. Los gatos domésticos acabaron con los pequeños pies grandes y por eso siempre tenemos que mencionar al Sasquatch. Esa es la nueva regla, ¿verdad? Esa es la nueva regla, caray, pero eso es, o sea, no sé, es posible. Tal vez están allá afuera comiéndose a todos los pies grandes, pero incluso, ya sabes, en otro nivel. Creo que un pie grande tiene más probabilidades de comerse a un gato que al revés. No estoy adivinando, jamás vi a un gato tirar algo con él. Quizás sean débiles para espantar osos, y pie grande podría ser tan pequeño como una rata. Entonces, ¿hay algo que la población de gatos ferales haya cambiado que, si no tuviéramos, alteraría drásticamente la cultura o la civilización? No se me ocurre nada, pero quiero decir. Una población de gatos ferales es común en cualquier área urbana, prácticamente en todo el planeta. Creo que a estas alturas, o sea, por exactamente las mismas razones por las que aparecieron en primer lugar, Se están haciendo esfuerzos para controlar las poblaciones de gatos ferales. Existe la creencia de que afectan algo, pero no sé si tener gatos ferales afuera le ha costado algo a la sociedad. esa también es una pregunta interesante, pero diferente. Quiero decir, ya sabes, los gatos también han impactado nuestra cultura pop y el arte de maneras que simplemente es difícil borrar de la historia. Cultura pop. ¿Internet existiría sin gatos?
¿Cuántos hay? ¿Cuál es el meme que dice que tenemos acceso a todo el conocimiento humano, pero lo usamos para ver videos de gatos? ¿Por qué vemos tantos videos de gatos? ¿Qué tan importante es para la cultura moderna? ¿Quiénes seríamos sin el gato gruñón? Es difícil responder porque no sé si algo lo reemplazaría. Sabes, si tuviéramos alguna otra criatura que usáramos para controlar plagas, no lo sé. Diríamos lo mismo sobre, ya sabes, un hurón que decimos sobre los gatos, que esa es la razón por la que entramos a Internet. Los gatos son muy distintos a otros animales de los que hablamos. Si los reemplazáramos, Internet cambiaría su apariencia. Los hurones no van a hacer lo que hacen los gatos. Los hurones van a hacer cosas de hurones, y esas son muy diferentes. Estoy tratando de pensar, caray, hay todo tipo de cosas. ¿Qué haces con amigos salvajes si tienes 2 perros y una comadreja? Solo pregunto, esto fue lo que me dijo el resumen de IA en Google. Diversas fuentes estiman que los gatos generan cerca del 15% del tráfico en Internet. ¿Qué haríamos con nuestro tiempo si aparentemente no todos estuviéramos viendo gatos? ¿No veíamos gatos? ¿Internet habría crecido igual? 15% es mucho. Ese es un artista. Entonces, quiero decir, ¿tendríamos el Internet como lo conocemos hoy? Me daría pena preguntar lo mismo. ¿Qué porcentaje de Internet es pornografía? Solo el 4%. Oh, por Dios, la web no fue construida por la pornografía, fue construida por gatos. Fue construida por gatos. Por gatos. Es una conclusión saludable. Qué bueno saber que más personas ven videos de gatos. Sí, Eso fue lo único que pensé. Pero ¿qué podría ser tan grande? Nada se le acerca. No sé qué otra parte de Internet podría ser más grande que el 15% de Internet. No tengo idea. Bueno, lo mismo pasa con el entretenimiento. ¿Cuántos de los héroes en el universo de Marvel están basados en gatos o en el universo de DC? que yo recuerde, Gatúbela es la única que se me ocurre. Ah, no, Pantera Negra también es un gato. Pantera Negra es uno de ellos. Pero Josie y las gatimelódicas. ¿Qué serían las caricaturas sin Josie y las gatimelódicas? Sí, entonces el gato con botas y Shrek. Oh, eso es cierto. Sí, está bien. Así que tratamos de pensar cómo avanzar. Perdemos a Shrek sin gatos. Eso es lo que pasa, supongo. Tal vez solo Shrek también. ¿De qué sirven los ogros sin gatos? El gato con botas regresa. Es algo antiguo. Y la mujer comadreja no tiene el mismo tipo de potencial atractivo que Gatúbela, creo. Bueno, ¿tendrían la misma reputación como ladronas de gatos? Piensa en eso en términos de nuestra popular ladrona comadreja. Sí, es cierto. Está bien, sigue nombrando gatos de la cultura pop, así que tenemos que incluir a Felix, Heathcliff. Garfield, sí. La pantera rosa silvestre. Silvestre y Piolín, sí. Los gatos de Looney Tunes. ¿Qué harías sin Piolín y el gato? No creo que Piolín exista sin él. Toda la dinámica. O quizá tenemos canarios por falta de gatos. Nos volvemos hacia los pájaros. Es curioso que en caricaturas los gatos suelen ser villanos. Siempre me parece gracioso lo frecuente que son los malos. Eso es cierto. Quizás se deba a que son depredadores agresivos. Bueno, en la literatura y en el entretenimiento en general, piensa en cuántos rasgos positivos y negativos se asocian con los gatos en comparación con los perros. Los perros, por supuesto, son leales. Los gatos son impredecibles. Astutos. Gato astuto. ¿Qué cualidades tiene? Despiadado depredador. Dicen que los perros tienen dueños y los gatos personal, ¿verdad? Voluble como el gato de Cheshire, ¿no? Manipulador, supongo que eso sería. Esa es una cualidad misteriosa, pero no es útil. No olvido al gato de enano rojo. Ah, es cierto, el gato y el enano rojo. El gato se quedó atrás, ¿verdad? Y luego evolucionó en él. Y él es muy parecido también. A veces es útil, a veces no. Nunca sabes. El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger. Tendría que ser el de Schrödinger. ¿Por qué Schrödinger no puso un perro en la caja, verdad? Con veneno. ¿Por qué Schrödinger puso un gato con veneno en una caja? Él eligió un gato. Es un buen punto. Los perros cambiaron tras Pavlov, así que debía hacerlo. Los gatos debían ser gatos. ¿Sería igual si fuera el hurón de Pavlov? No lo sé. Porque pones a un perro.
Y luego, ya sabes, se comió la comida, ¿verdad? Ya sabes, los perros en tu mente, el perro se comió la comida. Así que el gato es el único del que no sabes si lo iba a hacer. Supongo que por eso eligió un gato. Tal vez lo haga, tal vez lo haga. Los gatos están por todo el mundo. El 15% de Internet, el 15%. Eso somos todos, viendo videos de gatos, lo cual he hecho mucho. A veces pienso que me equivoqué al elegir YouTube. Tengo gatos. ¿Sería rico si me hubiera enfocado solo en ellos? Sin los gatos, el entretenimiento para nosotros los humanos, nosotros pobres almas, ciertamente sería muy diferente de lo que es. Algunos de esos mitos que mencionamos en el video son fascinantes porque abarcan muchas culturas y son importantes. Por ejemplo, en Japón los gatos son de buena suerte. Siempre me encanta la historia china, que dice que los gatos se quedaron para vigilar. Dios dejó a Meda para vigilar la creación, pero eran demasiado perezosos, pasaban demasiado tiempo tomando siestas. Pero también ya sabes cómo sea la historia india, que dice que están tejidos de humo y 2 diamantes. Y ya sabes, en la India, los gatos son sagrados. La gente simplemente pone comida para atraer al gato. O sea, probablemente sea para que se encarguen de las plagas, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser tan central en tanta mitología? Sí, o sea, tienen que serlo. Y, ya sabes, eso es cierto. No sé, hay un dios perro como Anubis y una diosa gata como Bastet. Pero, o sea, el hecho de que ellos, ya sabes, se abran camino en la mitología es bastante extraordinario. Entonces, o sea, cuánto de nuestro, ya sabes, nuestro entendimiento, cuánta cultura que construimos alrededor de eso, que, ya sabes, que integramos tanto a los gatos en la cultura, eso es una declaración de que el gato era importante para la existencia en ese momento. Aunque supongo que los egipcios momificaban todo tipo de cosas, ¿no? O sea, Es cierto, momificaron muchas cosas. Este quizás sea el tema más difícil que hemos tratado porque ¿cómo sería el mundo sin gatos? Ese podría ser el contrafactual más complicado. Lo más difícil de imaginar que hemos hecho hasta ahora es porque, en cierto modo, es más fácil pensar qué pasaría si los incas resistieran a los españoles. sí, ¿qué pasaría si cierta batalla hubiera cambiado? O si no tuviéramos algo en particular. Puedes imaginarte cómo sería la vida si el mundo hubiera evolucionado sin Napoleón. Pero es difícil imaginar un mundo sin gatos, porque son una parte tan importante y parecen haber sido una parte fundamental de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Aunque, ya sabes, relativamente, quiero decir, domesticamos a los gatos antes que a los camellos, aparentemente. Aunque son nuevos para la humanidad comparados con los perros, ¿por qué no domesticamos leones? Quizá esa sea la historia de que no domesticamos completamente a los gatos. Solo pudimos porque son pequeños. Pero por otro lado, quizá eso sea difícil. El león sería más útil. Tú, ya sabes, ve y derriba esa gacela para mí. Puedes quedarte con la mitad y yo con la otra mitad. En parte, podría ser que a los leones no les gustaban mucho los humanos. Y eso, ya sabes, lo mencionamos. ¿Y si los gatos fueran simplemente un poco más distantes? Tal vez eso era lo que necesitábamos. Algo que no nos comiera y que incluso le agradáramos. Algo interesante de los gatos es que en la naturaleza son solitarios, pero como domésticos son sociales, lo cual es un cambio muy interesante. Es como lo opuesto a lo que pasa con muchos de los animales. La forma en que los domesticamos fue porque eran animales de manada. Y de alguna manera convertimos a los gatos en animales de manada. Sí, o sea, esto es solo, supongo que es un dato curioso. Pero Darwin habló de esto que él llamó el síndrome de la domesticación. Ya sabes, tratando de entender por qué, al domesticar animales, conseguimos vacas, caballos y cabras de distintos colores, como blanco y negro. No existen en la naturaleza. Y lo mismo pasa con los gatos, y es una pregunta interesante. El síndrome de domesticación aún es debatido. No hay acuerdo porque es difícil de comprobar. No contamos con una especie domesticada reciente para hacer esa prueba. Incluso cuando lo intentamos con zorros, descubrimos que en realidad algunos de esos se cruzaron con ejemplares que fueron seleccionados por su pelaje y cosas así. Pero, quiero decir, el gato montés del cercano oriente, todos se ven iguales, todos parecen un gato atigrado. Aún así, hay gran variedad de gatos. Tienes razón, son la misma especie y su comportamiento no cambia. Pero ¿por qué terminamos con todos estos diferentes colores y patrones? Eso es lo único que marca la diferencia en los gatos. ¿Y por qué haríamos eso? Quiero decir, eso sugiere que eso es lo único para lo que estábamos seleccionando, ¿verdad? ¿Cuáles son los más bonitos? Me pregunto si eso también es por la genética de los gatos, porque una camada de una madre gata negra y un padre gato negro tiene la misma probabilidad de resultar con la mitad de gatitos atigrados. Las leyes de la genética son solo sugerencias
cuando se trata de la reproducción de gatos. Los resultados suelen ser impredecibles, aunque estés... Quiero decir, no entre los gatos salvajes, entre los gatos de los que creemos que provienen los gatos domésticos, nunca hay un gato negro o un gato blanco. Así que, quiero decir, parte de esa teoría, la teoría de la domesticación, dice eso. Quizá existan células madre que influyen en varias cosas a la vez. El tamaño de tu glándula suprarrenal influye en tu domesticabilidad y sociabilidad. Es posible que las mismas células madre que determinan si algo es domesticable también influyan en características relacionadas con el síndrome de domesticación, como los patrones de color blanco y negro o diferentes esquemas de color también, como las colas rizadas y las orejas caídas. Eso es algo que vino con la domesticación. Descubrieron que al criar zorros para domesticarlos, estaban logrando la domesticación. Adquieren características que diferencian a los perros salvajes de los amigables. Fue una discusión interesante sobre una idea ligada a la teoría de la evolución, aunque sigue siendo controversial. No creo que estén de acuerdo en que el síndrome de domesticación exista. Sí, creo. Creo que ya establecimos la posición del gato y lo que el gato hace por nosotros. Si no es así, que los propios gatos han hecho posible la sociedad. Lo que los gatos estaban haciendo era necesario, no importa qué mundo podamos imaginar sin gatos. Va a ser algo que implique hacer lo que los gatos estaban haciendo. Así es. O sea, el contrafactual básico aquí es tal vez, sí, tal vez los babilonios, los egipcios, los griegos, tal vez ellos no surgen. Tal vez las grandes civilizaciones que se desarrollaron se convirtieron en las grandes culturas de al menos el cercano Oriente y Europa. Tal vez esas civilizaciones no surgen, lo que da más espacio a otras que tampoco surgen. Tal vez necesitaban al gato. Sí, tal vez necesitaban al gato, y tal vez las civilizaciones que surgieron sin gatos obtienen una ventaja. Así que, el primer contrafactual que estoy diciendo es simplemente volver a lo que el video menciona. Sí. Sí, yo diría que se puede argumentar que en realidad nunca llegamos a tener una civilización como la pensamos, porque una condición necesaria para lo que entendemos y definimos como civilización incluye básicamente grandes concentraciones de individuos altamente especializados. Se necesitaba una historia y por eso el gato era esencial. Esa primera parte es clara. Es complicado decirlo, ya que hubo civilizaciones en el Nuevo Mundo sin gatos. Pero la primera parte es fácil de responder aquí. Pero después de eso, se vuelve algo un poco más complejo, porque su papel en la sociedad es muy importante, pero también es muy sutil, e incluso que el nombre de los gatos es una palabra maravillosa, ¿verdad? Nadie sabe de dónde viene, pues ha pasado por muchos idiomas hasta llegar aquí, que quizá es lo más interesante de la discusión aquí. ¿Puedes siquiera imaginar un mundo sin gatos? Gracias por escuchar el podcast del Chico de la Historia. Esperamos que hayas disfrutado este episodio contrafactual. Si fue así, sigue al Chico de la Historia en YouTube para más historia. También estamos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Para más historias contrafactuales, mantente atento. Hay podcasts cada 2 semanas.